Estamos aquí porque Encuentros Gato Pardo está presente en la FIL Guadalajara con esta mesa que está por comenzar y que lleva por título Cuando los extremos se encuentran. En un momento voy a hacer un breve comentario, una breve introducción para explicarles un poco más de qué va, pero antes quiero introducir a los dos Carlos que están aquí y que van a participar en esta charla. Aquí está Carlos Illades, que es licenciado y maestro en Historia por la UNAM, doctor por el Colegio de México, profesor distinguido de la UAM, es investigador del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, tiene muchos libros. Algunos de sus más recientes títulos son El futuro es nuestro, Historia de la izquierda en México, El marxismo en México, una historia intelectual, Vuelta a la izquierda, La cuarta transformación en México, del despotismo oligárquico a la tiranía de la mayoría y la izquierda en breve. Y acá el otro Carlos es Carlos Bravo Regidor, que es internacionalista, egresado del Colegio de México, historiador por la Universidad de Chicago, fue profesor en el CIDE, ahí dirigió el programa de periodismo hasta hace poco. También es analista político y colabora con varios medios como Expansión Política, Reforma, Radio Fórmula, Foro TV. Es miembro del Consejo Editorial de Gato Pardo, donde ha estado publicando una serie de entrevistas de las que también vamos a platicar en esta mesa. Bueno, en su número Región de Extremos, que aquí la tiene Carlos, por si la quieren ver y está aquí afuera, la revista Gato Pardo reflexiona desde distintos ángulos sobre la polarización, sobre los extremos y sus efectos en la sociedad, que es un fenómeno que, si bien no es nuevo en la historia, sí tiene características particulares en los tiempos que vivimos, donde la tecnología tiene un rol fundamental. En la era digital las ideas radicalizantes de todo tipo se difunden de forma muy rápida en distintas plataformas y en foros, muchas veces de forma anónima y con un alcance global. Gato Pardo en este número intenta aproximar respuestas a las preguntas de hacia dónde van las redes globales de los extremos, cuáles son las posibles vías de reconciliación o de diálogo. Estábamos aquí justo discutiendo sobre eso. Y bueno, para ello explora diversos asuntos, desde el terraplanismo, el movimiento antivacunas, la defensa animal, la radicalización política de derechas e izquierdas, algo que estamos viendo también que está pasando en nuestra región. Y justo de esto último que acabo de mencionar se trata esta mesa, que como ya dije, se llama Cuando los extremos se encuentran. Estoy muy contenta de moderar esta charla aquí con los dos Carlos. Y bueno, para comenzar, quisiera preguntarles a los dos a qué nos referimos cuando hablamos de extremismos de izquierda y de derecha, un poco para que tengamos claros los conceptos y de ahí podamos seguir en esta conversación, y también en qué punto, en qué situación se encuentra nuestra región actualmente. Si quieres, comienzo con el Carlos, aquí a mi izquierda, Carlos Illades. Muchas gracias, Olivia. Bueno, si hablamos de izquierdas extremas, yo creo que en América Latina habría dos fundamentalmente. Las izquierdas armadas, que prácticamente están en extinción, aunque en México todavía hay y en otros países, pero en México lo recuerdo, sigue habiendo una izquierda armada pequeña, etcétera, pero existe todavía. Y las izquierdas que vienen del altermundismo en sus versiones radicales, que genéricamente se conocen como anarquistas, neoanarquistas, y que se distinguen por portar, digamos, capuchas en las manifestaciones públicas o en las acciones que realizan. Esa izquierda es básicamente antisistémica, no está, a diferencia de las ultraderechas, como nos dirá Carlos Bravo en un momento, que sí están más integradas a los sistemas políticos. Aquí son antisistémicas, normalmente proponen o la creación de un nuevo Estado, la desaparición del que hay, o en el caso de los anarquistas, gobiernos autogestivos gobernados por las colectividades o por el conjunto de individuos. Yo diría que son básicamente las dos vertientes de las izquierdas extremas actualmente en América Latina. Carlos Bravo. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Bueno, yo publiqué en este último número de Gato Pardo una entrevista con Federico Finchelstein, un especialista en fascismos, como parte de una serie de entrevistas que he estado haciendo a lo largo de todo el año, digamos, a partir de libros para repensar el presente. Este es un proyecto que concebí junto con Sandra Barba, que está aquí. Hola, Sandra. Que es mi editor en Gato Pardo y que ha hecho un espléndido trabajo con la parte web de la revista. Y bueno, como decía, este año publiqué esta entrevista en el impreso y también en enero o febrero otra
con el historiador Pablo Stefanoni. Ambos libros sobre, digamos, las nuevas derechas, en el caso de Stefanoni, y aquí sobre el fascismo, y en una partecita como en su relación con el populismo, ¿no? Sí, claro, en el contexto de este número de Gato Pardo dedicado a los extremos, y como me decían el otro día en un podcast aquí en Guadalajara, como que en Gato Pardo se interpretaron muy extremamente la idea de los extremos, porque no están hablando nada de extremismos políticos, sino hablan de, digamos, actos extremos de activismo, por ejemplo, en favor de los animales, de microorganismos que viven en condiciones extremas, de los extremos a los que estuvo dispuesto a llegar el Opus Dei, por ejemplo, para tratar de ocultar los crímenes de Marcial Maciel, del negacionismo extremo en el caso de las vacunas en Uruguay. Es todo un catálogo bastante bien nutrido pues de extremismos y extremos, ¿no? Ahora, a mí me interesó mucho este tema del fascismo, como les decía, por dos razones. La primera de ellas es porque estamos en un momento histórico paradójico donde el mote o la etiqueta de fascista se ha abaratado mucho y de pronto se utiliza con demasiada facilidad, con demasiada ligereza para referirse pues casi a cualquier cosa que te cae gorda o con la que no estás de acuerdo, ¿no? Y eso es un problema porque en cierto sentido desfonda el concepto, no nada más de su densidad histórica, sino de su relevancia actual para denominar fenómenos muy concretos. Y la segunda razón es porque durante los últimos años asistimos efectivamente al surgimiento de varios movimientos, de varios gobiernos o liderazgos en el mundo, susceptibles de ser denominados protofascistas, fascistoides, neofascistas, posfascistas. Y comprender el significado no solo del término, sino de esos fenómenos es un asunto muy necesario y urgente para pensar el presente. Entonces, hecha esa pequeña introducción, voy a leer un pedacito de la entrevista que le hice a Federico Finkelstein, justamente donde le pregunto o le pido que haga una caracterización inicial sobre qué es el fascismo o cómo podemos definirlo, cuáles son sus rasgos constitutivos. Dice Finkelstein: el fascismo es parte de la historia de la reacción, del rechazo contra la democracia, pero es un rechazo que no intenta volver al pasado, sino ir más allá. Por eso Sepp Sternhell, quizás el historiador más importante del fascismo, dice que el fascismo es una revolución contra la revolución. O sea, es contrarrevolucionario, pero no para instaurar o para restaurar un antiguo régimen, sino para crear un orden nuevo. Y ese orden tiene características muy específicas que lo distinguen de otros ismos, que también pueden ser más o menos autoritarios, con los que incluso puede tener semejanzas, pero no son lo mismo. Entonces, él da 4 características como para definir el fascismo. Y la primera dice es la dictadura. No hay fascismo sin dictadura. Y en sus ejemplos clásicos es un movimiento que usa medios democráticos. El fascismo sí, pero abusa de la democracia para destruirla desde dentro. La forma dictatorial es esencial para los movimientos fascistas. Puede haber dictadura sin fascismo, pero no hay fascismo sin dictadura. El segundo rasgo es lo que él llama la política del odio extremo, de la xenofobia o el racismo. La demonización de los adversarios no solo como personas a las que se excluye del arco político, sino a las que se construye como enemigos absolutos a los que hay que perseguir, encarcelar y eventualmente exterminar. La tercera característica del fascismo es la violencia política, su glorificación y la militarización de la política. El fascismo entiende la política como violencia, como una guerra civil. No distingue entre el plano político y el militar. Los fascistas clásicos y no tan clásicos incluso se disfrazaban de soldados, creaban organizaciones paramilitares. No estamos hablando de ejércitos, sino de movimientos que juegan a ser soldados y llevan a cabo una política, muchas veces en la calle, de violencia práctica muy explícita. Y por último, el cuarto rasgo del fascismo, según Federico Finkelstein, es un uso muy interesante de la mentira. O sea, Hannah Arendt decía que la mentira y la política van de la mano desde hace cientos de años, y sí. Sin embargo, las mentiras fascistas son diferentes, cuantitativa y cualitativamente. Por un lado, los fascistas mienten mucho, mienten más que los militantes de otros ismos, y por otro lado, sus mentiras tienen un estilo distinto. Derrida se planteaba la pregunta filosófica de si es mentiroso aquel que piensa
que lo que dice es verdad, aunque sea una mentira? Y Finkelstein dice, mi respuesta es que sí, que los fascistas son mentirosos, y no solo porque creen en sus mentiras, sino por lo que hacen con ellas. La mentira implica no solo rechazar la realidad, y esto es lo peor, sino tratar de cambiarla para que se asemeje a la mentira. Más adelante nos sigues contando sobre esta fantástica entrevista y la relación que te explican entre el neofascismo o el fascismo aspiracional, como también le llama, y el populismo, que es muy interesante que lo conversemos. Hay como un consenso en que recientemente se han ido fortaleciendo los extremos, no solo en todo el mundo y por supuesto que también en nuestra región. Entonces vamos a avanzar por ese camino para entender por qué es lo que lo que está fomentando que esto ocurra. Carlos Illades, ya nos hablabas tú de estos movimientos radicales de izquierda, estos grupos que hemos visto su presencia en las marchas, que son pacíficas, pero que les vemos ahí irrumpir y con acciones directas, violentas, encapuchados, jóvenes en su mayoría. Se les ha identificado como el bloque negro, y lo oímos de pronto en las noticias, el bloque negro. Hemos visto también grupos así en las manifestaciones feministas, no solo en nuestro país, sino en otras partes del mundo, grupos que creen que esa es la forma su forma de expresar su enojo, su molestia, su exigencia. Cuéntanos un poco de qué estamos hablando cuando vemos estos grupos, de qué estamos hablando cuando decimos el bloque negro o cuando lo escuchamos. Tú te has metido mucho a investigar, lo cual no ha sido fácil como historiador y como investigador, ¿no? Cuéntanos un poco cómo se organizan, tienen alguna ideología que buscan. Háblanos un poco de eso. Claro. Yo no creo que se estén fortaleciendo los extremos. A ver, importante. Es mucho, digamos, la izquierda radical es sumamente débil e incluso marginal. O sea, realmente lo que vemos, tanto a nivel de los extremos, del extremo, es hacia la derecha, y incluso no tan el extremo, lo que se están fortaleciendo en el mundo son fundamentalmente las derechas. Lo que pasa es que América Latina es un poco distinto del resto del mundo, pero si vemos el mapa europeo, sin duda las derechas y las ultraderechas son mucho más fuertes. Es más, lo que decía hace un momento, las ultraderechas en Europa tienen representación parlamentaria, están en los órganos de poder, también es una de las razones. Italia, Suecia, Francia. Entonces es sumamente asimétrico. O sea, sí hay polos sin duda, pero se está fortaleciendo el polo de la ultraderecha. Yo creo que la izquierda radical, digamos, es marginal. Luego, llamarlos el bloque negro, que se empezó a usar el término desde hace mucho, en realidad introduce una confusión. Bloque negro es una táctica de lucha. El Black Bloc es una forma de lucha callejera. Y no todos los grupos que adoptan esa estrategia de lucha son anarquistas, ¿no? Es más, yo creo que los anarquistas son minoritarios dentro de esos grupos. Y abarca o incluye hombres y mujeres. Voy a dar una explicación rápida. El anarquismo, que viene del siglo XIX, tiene como dos grandes corrientes. El anarcocomunismo, que es la línea, digamos, que pues, es más conocida, más atractiva, etcétera, que pues, es la que viene de Bakunin, de Kropotkin, de Reclus, de Ricardo Flores Magón, etcétera, etcétera. Es un colectivismo. En cambio, el anarquismo más importante, digamos, contemporáneo de estos grupos que mencionamos, viene del anarcoindividualismo. Esa es la filosofía, bueno, no se llama así, pero abreva allí, de Max Stirner, el rival teórico de Marx, que planteaba que ni siquiera creía en el individuo, sino en la persona como algo único, el autor del único y su propiedad. Es una de las fuentes teóricas de este anarquismo. Ahora bien, no solo eso, sino en los movimientos altermundistas, anarquismo
se le sumó una estrategia insurreccional. Entonces, lo que vemos, parte de lo que vemos en las calles o en acciones como, por ejemplo, enviar explosivos, en el año de 2011 creo que le enviaron uno a Norberto Rivera, le enviaron otro en ese tiempo el jefe de seguridad, era Mancera, del gobierno de la Ciudad de México. Digamos, ese anarquismo insurreccional lo que propone, como todo anarquismo, es la desaparición del Estado, pero a través de una lucha callejera y una lucha que está asociada con el juego. Esto es, las individualidades o las personas se van reuniendo en los actos de lucha y van formando constelaciones que se van haciendo y deshaciendo según cada evento. Entonces también es algo que está muy ligado con el juego, con el fuego, etcétera, etcétera. Entonces lo que tenemos es fundamentalmente ese tipo de anarquismo. Ahora bien, y ya no me tardo más, hay tres, si pensamos en México, pero lo podríamos extender a América Latina, como tres tipos de actores emparentados, pero son distintos. Están los anarquistas insurreccionales, un segmento de las anarcofeministas son anarquistas insurreccionales, por ejemplo las fenoménicas brujas, las que destruyeron el paradero de insurgentes, sí. Y digamos el ecologismo radical. El ecologismo radical que no participa en esas acciones colectivas, pero ha tenido que ver también con el envío de paquetes explosivos, etcétera, etcétera, y que se identifican con Ted Kaczynski como teórico, es decir, con el Unabomber, que por cierto su manifiesto es sumamente interesante. Déjame repreguntarte, sí, Carlos, sobre esto. Me parece muy importante como poderte escuchar para tratar de entender qué motiva o qué mueve o quiénes son estos grupos, porque y desde los medios de comunicación además siempre se dice cualquier cosa, ¿no? sobre ellos, nunca entendemos bien. Y desde el poder, bueno, ni se diga, ¿no? El presidente López Obrador les ha llamado conservadores, ¿no? Y tú escribiste un artículo en Nexos, El fuego y la estopa, el anarquismo insurreccional en México, en 2019, donde voy a leer un pedacito, dices, pensar en los integrantes de estos grupos como jóvenes rijosos, porros, desacatados, lumpen o conservadores, como ya dijimos, así les ha llamado el presidente, no solo oscurece la comprensión de la violencia social, sino también minimiza su dimensión. Entonces creo que te quisiera preguntar eso, ¿por qué crees tú que es importante que entendamos qué pasa con estos grupos, qué piensan estos jóvenes que los conforman? Los vimos, decías tú que también tienen un poco su origen en el anarquismo que ya mencionaste, pero luego en el movimiento altermundista, los vimos cuando en las grandes cumbres internacionales siempre están ahí, no solo los vemos en México, lo digo porque es una cosa mundial, global. En la primavera árabe los vimos, cuando Yo Soy 132, que era un movimiento de jóvenes pacífico, pero cuando se manifestaban, cuando fue la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, ahí los vimos de manera muy importante. Ya dijimos en los movimientos feministas, en las manifestaciones feministas. ¿Por qué es importante que entendamos a estos grupos? Bueno, me parece muy importante, uno, porque sus reivindicaciones son enteramente modernas. O sea, el feminismo, el ecologismo, o sea, no son la versión bonita, digamos, liberal, es la versión radical de esas luchas, de esas demandas, ¿no? En segundo lugar, porque si consideramos a la multitud simplemente como grupos violentos, grupos que no tienen objetivos, esta idea que viene de los orígenes de la psicología social, en el sentido de que la gente puede ser racional individualmente, pero cuando se asocia enloquece, pues es simplemente no entenderlo, ¿no? Eso me parece que es algo fundamental. Y además yo creo que hay que ver otras dimensiones de la violencia. La violencia también sirve, la violencia callejera, como publicidad. De hecho, desde el origen, digamos, del anarquismo, desde que adopta en 1881 la propaganda por el hecho como estrategia, es golpes espectaculares. Entonces, pues es lo que reportan los medios. Y ahora con las redes sociales. ¿no? Exacto, no te fijas en las feministas que marcharon y llevan el paliacate y nada más, sino en las que agarraron y rompieron cosas. Y la otra cosa,
pues es que esperábamos en un país que está cruzado por la violencia, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es el único lenguaje que parece que entienden los medios, la sociedad, etcétera. Que voltear a ver, ¿no? Pues por supuesto. Entonces, pues más bien lo que me causa sorpresa es que nos sorprenda, ¿no? Sí, sí. Sí. Carlos, pasando ahora a la extrema derecha y retomando esta entrevista que le hiciste al investigador argentino Federico Finchelstein, que ya los comentabas, uno de los más destacados estudiosos del fascismo, él te cuenta, tú se lo preguntas y lo conversan sobre en qué momento como que se tocan el fascismo o el neofascismo, o él le llama fascismo aspiracional, con los populismos, que es lo que estamos viendo pasar, que es lo que estamos viendo que ocurre en algunos gobiernos, ¿no? O en algunos personajes que llegan al poder, como, no sé, Bolsonaro, que ahora perdió, pero sí, por poco margen, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué nos puedes explicar de esto que estamos viendo? Sí, Finchelstein es un historiador muy interesante porque realmente para él, en cierto sentido, lo que estamos viendo con este resurgimiento de protofascistas, fascistas aspiracionales y tal, en cierto sentido es una vuelta del populismo perdón, a su origen. No es fascismo porque el fascismo requiere una dictadura, exacto, como te explica, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora... Son fenómenos que se acercan al fascismo, pero digamos, Finchelstein hace una distinción fundamental. Ya leía yo una parte donde dice, sin dictadura no hay fascismo, no puede haber fascismo sin dictadura, y sin democracia no hay populismo. Puede haber democracia sin populismo, pero no puede haber populismo sin democracia, ¿no? Esa es una distinción muy interesante y, digamos, de mucha consecuencia para la teorización que él hace. Ahora, es muy interesante porque en sus orígenes, el primer populista, el primer latinoamericano es Juan Domingo Perón, que viene básicamente de ser el ministro de Trabajo de una dictadura fascista en Argentina. Y digamos que Perón representa la fuerza histórica que hace lo contrario de lo que normalmente hacen los fascistas, que es subvertir la democracia desde dentro. Lo que él hace desde dentro es subvertir una dictadura y volverla democrática. Ese es el origen del populismo en América Latina. Es decir, de alguna manera hay ciertos elementos en la manera de hacer política del fascismo que se vuelven democráticos con el populismo, ¿no? Y que encuentran entonces, digamos, como una segunda vida. Esto es distinto, por ejemplo, a lo que pasa en España después de la Segunda Guerra Mundial, uno de los pocos países donde el fascismo sobrevive a pesar de su derrota, digamos, geopolítica. El franquismo, sobre todo en la segunda mitad de los 40, principios de los 50, despliega una política como de ralentización de la guerra fascista que le permite de alguna manera sobrevivir en un entorno internacional absolutamente, en principio, adverso al fascismo, ¿no? Entonces, lo que encuentra Finchelstein es que de un tiempo para acá, los populismos, lo que calificamos como los populismos de derecha, empiezan a desplegar como ciertos rasgos inquietantemente similares a los del fascismo. Uno de ellos, por ejemplo, que es muy importante, tiene que ver con la nostalgia imperial o la nostalgia de una época, digamos, donde la supremacía racial no era tan mal vista o no estaba tan condenada, ¿no? Era políticamente incorrecto. Exacto, ¿no? Un caso, digamos, que además en este número de Gato Pardo viene muy bien explicado, es el caso de Vox en España, ¿no? Y toda la reivindicación, no nada más, digamos, de la España imperial y de la conquista, sino también de la dictadura franquista, ¿no? Entonces, bueno, ese es el caso de Vox. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, con Trump, esta idea de Make America Great Again, y todos los, digamos, subtextos, a veces bastante evidentes, raciales, que es casi como Make America White Again, ¿no? O en el caso brasileño, esto es interesante porque en América Latina estamos muy acostumbrados a pensar el populismo en clave de izquierda, porque esa ha sido en general la experiencia populista en América Latina, tiende a ser más de izquierda. Pero lo cierto es que en América Latina también hemos tenido experiencias de extremas derechas, no tanto populistas, pero sí dictatoriales. Las dictaduras militares en América Latina fueron regímenes fascistas. Por razones que no viene el caso aquí relatar, no nos hemos acabado de contar bien esa historia así. Pero Finchelstein de eso tiene un libro. De hecho, tiene un libro sobre la dictadura argentina donde la caracteriza como un régimen fascista.
Entonces, ahora, y en el caso brasileño con Bolsonaro, hay una memoria de las dictaduras militares brasileñas que se trae a valor presente justo en el momento, digamos, del colapso del traballismo, primero con Lula, pero sobre todo con Dilma, ¿no? Y las acusaciones de corrupción, de alguna manera el escarnio que produce o el descrédito de la clase política tradicional abre un espacio para que la nostalgia, como por la dictadura o por esas extremas derechas, adquiera una nueva vigencia, ¿no? Y de pronto Bolsonaro, que era una figura muy marginal, ¿no? en la política brasileña, pues de pronto se encuentra en el centro de ser, yo soy el beneficiario de este colapso, digamos, de la credibilidad de las izquierdas por los escándalos de corrupción, pero también de todas, y él mismo lo empieza a alimentar. Él tiene muchas declaraciones elogiando a torturadores de la dictadura, incluso elogia por nombre a un militar que torturó a Dilma Rousseff. Entonces, digamos, para terminar de contestar tu pregunta, de alguna manera lo que encontramos es que en el caso Bolsonaro en particular, que es interesante porque no estábamos tan acostumbrados a los populismos de derecha en América Latina, sobre todo ya en el poder. Sí, que además ahora pierde, pero en segunda vuelta con un margen muy reducido. Bolsonaro no será presidente, pero el bolsonarismo sigue teniendo muchísimo poder en el sistema político brasileño. Lo que nos encontramos de pronto, y esto por no hablar de Europa, donde, como decía mi tocayo, pues allá las derechas extremas sí tienen representación parlamentaria, sí tienen incluso posibilidad de formar gobiernos, ¿no? o de cohabitar, como se dice. Bueno, y que como Meloni en Italia, que hace años, luego ya no lo volvió a decir, pero sí se declaró abiertamente como a favor de Mussolini y reivindicando. Y ¿no? su lema de campaña ahora, patria, Dios y familia, era un lema de Mussolini, ¿no? Sí. Entonces, siguen siendo democracias, pero que de alguna manera están reivindicando muchísimo del legado fascista. Y lo que se pregunta Finkelstein es, bueno, ¿las democracias van a aguantar o finalmente se van a colapsar? Ahí lo interesante es que si estos populismos que tienen una relación como parasitaria con la democracia terminan comiéndosela, en cierto sentido también se destruyen a sí mismos como fuerzas democráticas, porque ya no compiten, digamos, en las condiciones normales, sino que, digamos, hay un cambio de régimen. El populismo no puede sobrevivir al colapso de la democracia, incluso si es el propio populismo el que lo provoca. Oye, mencionabas a Trump, Carlos, y te quiero preguntar, porque también es un tema de la conversación que publicas en Gato Pardo, ¿cómo Trump se ha convertido en un modelo en nuestra región para estos liderazgos de extrema derecha, no tanto por sus ideas, sino como por el modelo que Trump demostró como exitoso para poder llegar al poder? Sí, justo hay una parte en la que le pregunto a Finkelstein sobre las influencias como ideológicas. Finkelstein es un historiador que ha hecho mucho énfasis en tratar de estudiar lo que ahora se llama el sur global, ¿no? Sin asumir como una relación de dependencia o de inferioridad respecto a las grandes metrópolis tradicionales, Europa y Estados Unidos, ¿no? Y entonces él dice, no, acá el fascismo tiene sus raíces locales. Los fascistas mexicanos o los fascistas argentinos históricamente no necesitaban leer a los fascistas europeos para saber qué era el fascismo, ¿no? Tenían sus propias ideas, sus propios motivos, pero de lo que estaban muy pendientes era como de las tácticas políticas de los fascismos para volverse electoralmente competitivos o para desmantelar instituciones, ¿no? Entonces, lo que él dice es que ahora, digamos, lo que en su momento fueron Mussolini y Hitler en Europa, que eran esos ejemplos que todo el mundo estaba viendo, no tanto con propósitos ideológicos, sino más tácticos, ese papel en esta, digamos, versión 2.0, ¿no? Lo ha desempeñado Trump, ¿no? Y mucha de la retórica trumpista, el tipo de coalición social que armó el trumpismo, son cosas que las extremas derechas en América Latina y también en Europa están observando con mucha atención. Y ¿no? Para ver qué pueden copiar. También, ¿no? Claro, bueno, esa es una en la creación básica. de mentiras, de amenazas que no se pueden corroborar o no son reales directamente. Exacto, esta idea como de muy del fascismo, como de decir, desdeño la realidad y afirmo la mentira, porque básicamente lo que yo quiero es transformar la realidad y que se parezca a la mentira. Y hay una cosa más profundamente autoritaria en eso, que es no reconocer de alguna manera los límites que la realidad le impone al poder. Es una manera de tratar de darles la vuelta
a la mala, ¿no? Y alguien dirá, alguien como con buena conciencia dirá, bueno, eventualmente el destino los alcanzará. Bueno, ojalá los alcance, pero de mientras, ¿no? Pues la capacidad destructiva de alguna manera de la democracia, de la conversación pública, ¿no? Pues es brutal. No es casualidad que ese tipo de regímenes siempre tengan como uno de sus principales enemigos a la prensa, claro, a la sociedad civil, a la academia, a los partidos tradicionales o fuentes que normalmente... A las organizaciones de la sociedad exacto, civil. Porque producen un discurso sí, que contradice el discurso del poder. Y al no poder de alguna manera contrarrestar ese discurso o esos datos que se producen ahí, entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues desacreditar a esas fuentes de este discurso. Sí, claro. Y que en la era digital en la que estamos, estas mentiras además proliferan, se suben y se difunden en foros y ahí se siguen alimentando y es todo un tema, ¿no? Es como una bola de nieve. Es una bola de nieve donde justo como lo que se va perdiendo es justo la capacidad de entender dónde está la verdad, ¿no? Y en esta era digital en la que estamos, Carlos Illades, te quisiera preguntar, porque estoy segura que tienes alguna reflexión al respecto, en este escenario de los extremos también hacen su aparición los hacktivistas, ¿no? Como por ejemplo últimamente hemos estado escuchando muchas noticias del grupo Guacamaya, ¿no? Que hackeó los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional en México, pero que antes hizo lo suyo en otros países de nuestra región, en Chile, en Guatemala, contra proyectos mineros. Es un grupo que mantiene una fuerte defensa de los recursos naturales, un discurso ambientalista nuevamente, se posiciona contra el extractivismo, la contaminación y contra el hostigamiento hacia las comunidades nativas, y un poco lo que justificaba de por qué hackear a la Sedena es que, bueno, desde las fuerzas militares es desde donde también se explota y se avalan todos estos temas en los que están en contra. ¿Cómo ves en el espectro del que estamos hablando, dónde se insertan estos grupos hacktivistas tipo Guacamaya y otros que hay por ahí? Pues ese es un poco oscuro, ¿no? Sí. No te lo podría decir con precisión, lo presentaron como una forma de anarquismo. Yo creo que hay más anarquismo en Assange, por ejemplo, ¿no? Hay más en los estilo Assange. Ahí pues, también se habla de que fue una filtración como para darle un golpe al gobierno de López Obrador, se manejó en otros medios. Lo que sí puedo decir es que el uso de las redes es fundamental para la conformación de estos grupos. Los nuevos o las nuevas intelectuales de estos grupos suelen estar muy activos o activas en las redes. No sé, hay una anarcofeminista argentina que se llama Leonor Silvestri, que pues, es sumamente, tiene una presencia muy fuerte en las redes, además es karateca, cinta negra, en 20,000 cosas, ¿no? No sé qué otras cosas sepa, y además escribe, porque también está este asunto, digamos, del cuerpo, etcétera, muy presente en ellos. Entonces, sin duda, las tecnologías digitales son centrales para estos grupos, y son centrales no solo como medios modernos de comunicación, sino porque les sirven para constituir las constelaciones. Es decir, pues el llamado a las acciones es en la red, y a partir de ahí pues, se van articulando y después se deshacen esas constelaciones y se vuelven a formar. Eso no es simplemente una táctica, es como táctica pues una manera de evadir que la policía, etcétera, los encuentre fácilmente, sino es su idea, digamos, radical de la libertad. Una de las cosas características de los anarquistas contemporáneos es que es un anarquismo sin utopía. Digamos, es una diferencia radical con el anarcocolectivismo o anarcocomunismo del siglo XX o del siglo XIX. ¿Y por qué sin utopía? Porque la idea de libertad llevada a que la persona, digamos, es única, es que en el presente nosotros no les podemos imponer a los individuos, a las personas del futuro, nuestras expectativas. Entonces sería alterarlas si les dejamos un proyecto a largo plazo. Entonces el proyecto se va construyendo con las acciones de cada uno de los grupos, y el futuro estará siempre abierto y es algo impredecible. Entonces, pues sí, es un anarquismo además pues, enteramente posmoderno. Es decir, una idea en que el tiempo como un tiempo lineal, digamos, el tiempo, espiral de la modernidad también está fracturado.
Entonces no hay un proyecto al futuro, sino el proyecto se va construyendo a cada paso. Si ustedes leen el manifiesto del Unabomber, que insisto, no vengo a hacer propaganda de Ted Kaczynski, pero es sumamente interesante, bueno, que finalmente es después cuando lo atrapan, justo plantea esta idea de que no se puede construir el futuro, digamos, de esa manera. Entonces no hay que imponer nuestras decisiones a los hombres y las mujeres del futuro. Entonces esta idea de desechar la utopía está muy presente en este anarquismo nuevo. Y volviendo a tu pregunta, sin duda las redes son fundamentales para organizar estos grupos. Ahora, bueno, han tenido una trayectoria, digamos, corta, pero creo que los grupos, dentro de lo que cabe, han ido creciendo. Los grupos mexicanos, que podríamos pensar que aparecen más o menos alrededor de 2006, por ejemplo, ya se habla, están muy influidos en origen por grupos extranjeros, porque esto es también muy importante. El anarquismo y el comunismo como corrientes ideológicas, políticas, siempre fueron internacionalistas. Y el anarquismo contemporáneo además funciona en red. Entonces, por ejemplo, los primeros grupos son grupos italianos, las FAI, después vienen grupos griegos, y esos tienen influencia en México. Algunos de los grupos mexicanos, incluso de las anarcofeministas, pues hablan en sus manifiestos de que hay que liberar a unos presos que tienen detenidos desde hace como 10 años en Grecia, y estas anarcofeministas pues pusieron algunos explosivos en unas iglesias en el centro de la ciudad, creo que uno explotó otro, ¿no? Entonces funcionan en red. Entonces pues son sumamente plásticos como táctica, y además pues la posibilidad de transmitir experiencias, etcétera, es fundamental. Nada más les doy o les cuento algo que es pues, un hecho, pero puede sonar como anécdota. En el año de 2012, si no me equivoco, hubo una reunión anarquista, un congreso anarquista en el auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Llegaron como 60, 80 anarquistas de distintas partes del mundo. No, claro que no. No, además en esa época todavía no los estudiaba, los empecé a estudiar en 2014, entonces me enteré después. No, pero es sumamente interesante porque, por ejemplo, uno de los que iba a participar, que de hecho participó, supongo, no sé, en línea, es Alfredo María Bonanno, que es pues quizá el teórico más importante, un anarquista italiano, que escribió un libro, bueno, un folleto que se llama El placer armado, y es donde explica esto de la violencia como juego, de esa violencia, digamos, de destruir cosas, ¿no? No tan dirigida hacia las personas, y Bonanno venía al Congreso. Lo regresaron del aeropuerto de la Ciudad de México y salió en el Universal. Pues ahí los he ido cotejando, pues bueno, porque conocían sus antecedentes, pero sí hubo un encuentro de anarquistas importantes, editores anarquistas, que llegaron a la Ciudad de México. Después algunos de estos grupos fueron desapareciendo, hay o por lo menos replegándose. Eso ocurrió cuando fue la candidatura de Marichuy. Se dividen, unos se van con el zapatismo y otros pues no lo hacen. Obviamente los acusan de que pues, han claudicado, etcétera, que han decidido participar en la vía electoral. Y hay algo que todavía no alcanzo a explicar bien, es cuando toman el relevo las mujeres. Es decir, cuando se debilita el anarquismo insurreccional, y bueno, además la pandemia yo creo que también lo perjudicó mucho, se empieza a fortalecer el anarcofeminismo, pero eso podemos hablar después. Oye, escuchándote, Carlos, estaría interesante que nos contaras como historiador, como investigador, cómo sigues la pista de estos grupos que los tienes que investigar a través de internet, a través de las páginas donde van subiendo su información, pero que también
representa un desafío para poder saber cuáles son fuentes fidedignas, cuáles no, desaparecen, porque eso hacen para no dejar rastros, se cambian. ¿Cómo ha sido para ti echarte ese clavado Pues como bueno, historiador? Para mí pues, es sumamente interesante, pero plantea el problema de siempre de la historia, de distinguir lo verdadero de lo falso. Digamos, en general, pues los historiadores, sobre todo los historiadores de estos movimientos, pues no hay mucha información. Ahora hay mucho más información, pero la tarea es discernir entre lo que es falso y lo que es verdadero. Entonces, pues lo que, como digamos, técnicas que he comenzado a emplear es cotejar con la prensa. Por ejemplo, de los explosivos que mandaron los radicales, los ecologistas radicales, que han mandado cosas a los lugares donde hay centros de nanociencias, algunas de las universidades, el TEC de Monterrey, etcétera, digamos en la zona, en el Estado de México, aparecen en la prensa. Después los bajan incluso de la prensa, pero puedes corroborar en los periódicos, al menos los periódicos locales, de que explotó un paquete en tal lugar. Entonces, más o menos, ese tipo de cotejos he podido hacer y mezclarlo con algunas entrevistas y demás. Bueno, en este contexto, en esto que hemos estado analizando de los extremos, ¿dónde se ubica México? ¿Qué análisis hacen de lo que está pasando en México? Decíamos hace un momento, antes de empezar la charla, que bueno, se están cumpliendo 4 años del gobierno de López Obrador, del gobierno de la 4T, de la izquierda que llega al poder por primera vez en nuestro país, pero lo que vimos fue que hubo 2 marchas, ¿no? Como en el contexto de este 4º aniversario, una convocada como desde sectores de algunos de oposición, algunas figuras políticas, intelectuales, en defensa del INE, con José Woldenberg como orador, una, y luego la otra convocada por el propio presidente, que él decía que no era en reacción a la otra, pero que bueno, él sintió claramente la necesidad de que en este momento él tenía que convocar a sus simpatizantes a mostrar en la calle cómo se ve ese apoyo popular que él, nos guste o no, conserva, que le dan las encuestas de un 60% más o menos en promedio, ¿no? Estamos ante, pues también como, pues 2 cosas que están ocurriendo, digamos, por lo menos, ¿no? ¿Y qué está pasando en medio y cómo lo ven ustedes dentro de esta premisa de donde nos estamos moviendo? Carlos, ¿tú qué dirías? Sí, yo creo que, digamos, aquí sí es importante como no, o sea, sí hacer una distinción, digamos, entre los extremismos de los que hemos estado hablando, Carlos Illades y yo, por un lado, y por el otro la polarización. O sea, son 2 fenómenos que fácilmente se pueden confundir incluso por la terminología, pero creo que la polarización, o eso que se ha dado a llamar la polarización en México, tiene muy poco de extremo, de hecho. O sea, de hecho es una polarización bastante desprovista, incluso diría, de contenidos ideológicos como sustantivos, ¿no? En otro artículo que publica Gatopardo en este número, Rafael Rojas, por ejemplo, hace un argumento donde dice, pues, qué escasamente radicales resultan esos gobiernos de izquierda aparentemente radical, o que mucha gente califica como radicales en América Latina, como el de Venezuela, el de Nicaragua o el de Cuba, ¿no? Dice, la verdad es que cuando uno los ve en términos de qué son, pues sí son muy autoritarios, pero no son muy radicales. Dice, de hecho, son mucho más radicales en términos de sus políticas, de la sustancia de lo que quieren hacer, pues en términos, por ejemplo, de derechos de las poblaciones indígenas, de las mujeres, del medio ambiente, de los derechos humanos, Boric en Chile o Petro en Colombia, ¿no? Entonces, creo que parte del interés que de pronto suscita este fenómeno tiene que ver mucho como con una gran sensación de confusión, ¿no? De pronto también, en la entrevista que yo le hacía a Stefanoni, resulta que las derechas se han vuelto como rebeldes, ¿no? Cuando normalmente las derechas eran como las conservadoras, ¿no? Las que querían estabilidad, sí, las que defendían la tradición, ¿no? Y ahora las derechas le han usurpado a la izquierda como la disidencia, como el ánimo contestatario, ¿no? Ahora, volviendo a tu pregunta, sí, yo creo que el caso de López Obrador es, digamos, una versión, ahora sí que como dice mi tocayo, más bonita, ¿no? de la falta de radicalidad ideológica que Rafa Rojas le adjudica a esos regímenes autoritarios, ¿no? En democracia, en realidad, la polarización en México es una polarización en torno a la figura de López Obrador, a lo que representa para muchas personas
la figura del observador, más que una polarización propiamente ideológica. ¿Tú qué piensas, Carlos Illanes? Yo pienso que ahí tiene mucha responsabilidad los medios. Los medios han, creo que, malinterpretado y sobre todo exagerado. Yo creo que la llamada polarización no corresponde ni siquiera a la realidad. México es uno de los países más desiguales y más injustos de América. Y sin embargo, pues no hay violencia en las calles, ¿no? O la violencia en todo caso será de las anarquistas contra las policías, pero no hay una marcha confrontando a otra, etcétera, etcétera. Las marchas de esa época de por ejemplo, sí. no, por supuesto, afuera hay muchísima, no, pero me refiero a la violencia dentro de las marchas. Sí. Luego, un rasgo, digamos, de los llamados regímenes populistas, que se podrían discutir, que le llames a Bolsonaro populista y a Lula populista y luego que estén confrontados, en fin, sería toda una discusión que sería otro evento. Lo que hacen es politizar el conflicto, no lo inventan. El conflicto ahí está. Entonces, yo creo que eso, si bien es cierto, se da, es todavía algo como sumamente ligero o no lo suficientemente grande para realmente estar alarmados. Y por otro lado, como decía Carlos Bravo, pues en realidad no corresponden a los polos. O sea, los polos, digamos, extremos son los que estamos mencionando. Los otros están mucho más cargados hacia el centro. Las perspectivas, digamos, de Morena, pues son las de hace 50 años en muchos sentidos. Entonces, pues, ¿qué tiene de radical hacer el Tren Maya? Digamos, podemos discutirlo en otros términos, y si es pertinente, no es pertinente, lo que sea, pero pues eso no tiene nada de extremismo. No ha habido una sola expropiación. Sí. Entonces, creo que ahí ¿Cómo definirías lo que sí está pasando en México en este momento? No, lo que está pasando es que pues están claramente conformándose o reconformándose los bloques que vienen pues desde un tiempo, digamos, desde hace varios años, incluso algunas décadas, otra vez con miras pues a las elecciones del 2024. Yo creo que, digamos, que hay como una especie de incomprensión, por un lado recíproca y por otro lado, sobre todo de la oposición, de que todavía no se entera bien a bien por qué perdió en 2018. Pues muchísimas gracias.